Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre embriología humana. En este caso desarrollaremos un pequeño banco relacionado a algunos temas dentro de la embriología y la genética. Bueno amigos, comenzamos con la primera pregunta que nos dice: los espermatozoides recién eyaculados no pueden fecundar los ovocitos, por eso deben de pasar por un proceso de capacitación. Entonces este proceso ¿cuántas horas dura? Luego la segunda pregunta dice: ¿qué es lo que sucede si no ocurre la fecundación? Ok amigos, las respuestas son las siguientes. La respuesta de la primera pregunta es la alternativa C, pues este proceso dura aproximadamente 7 horas. Además, la capacitación es la fase final del desarrollo del espermatozoide necesaria para poder fecundar al ovocito. Luego la respuesta de la segunda pregunta es la alternativa A, pues la fase isquémica tiene lugar cuando el ovocito no es fecundado. Seguidamente la tercera pregunta dice: no es un paso que debe de haber en una fecundación. Luego la cuarta pregunta dice: la ley de la herencia independiente de caracteres corresponde a. Bueno amigos, las respuestas son las siguientes. La respuesta de la tercera pregunta es la alternativa C, pues este factor aparece a las 24 o 48 horas después de la fecundación. Luego la respuesta de la cuarta pregunta es la alternativa C, pues Mendel concluyó que en la transmisión de dos o más caracteres, cada par de alelos que controla un carácter se transmite de forma independiente de cualquier otro par de alelos que controlen otro carácter. Continuando con las preguntas, la quinta pregunta nos dice: a la pérdida de un trozo de cromosoma, ¿cómo se le conoce? Luego la sexta pregunta nos dice: cuando nos referimos a la estatura, el peso y el color de piel en los humanos, ¿a qué nos referimos? Bueno amigos, la respuesta de la quinta pregunta es la alternativa B, pues en este tipo de mutación se pierde un trozo de ADN, alterando la cadena proteica que debería formarse y también altera su función. Luego la respuesta de la sexta pregunta es la alternativa C, pues al fenotipo también se le puede considerar como la suma de los caracteres observables o detectables en un individuo. Seguidamente la séptima pregunta dice: ¿la hemofilia se transmite por medio de qué tipo de herencia genética? Luego la octava pregunta dice: ¿el paso de los espermatozoides a través del útero y trompas a qué se debe? Bueno amigos, la respuesta de la séptima pregunta es la alternativa D, pues la hemofilia es causada por la presencia de un gen recesivo H en el cromosoma X sexual. Luego la respuesta de la octava pregunta es la alternativa E, pues el paso de los espermatozoides a través del útero y hacia las trompas uterinas se debe principalmente a las contracciones musculares de las paredes de estos órganos.
Finalmente en esta diapositiva, la novena pregunta dice, ¿cuál es el campo de la ciencia que estudia específicamente los defectos congénitos en el ser humano? Luego la décima pregunta dice, ¿en qué fase del ciclo menstrual, la capa funcional del endometrio se desprende en forma de hemorragia por la vagina? Bueno amigos, la respuesta de la novena pregunta es la alternativa E, pues la teratología se encarga de estudiar las malformaciones congénitas. Luego la respuesta de la décima pregunta es la alternativa B, pues en esta fase la capa funcional de la pared uterina se desprende y se elimina con el flujo menstrual, denominado menstruación. Bueno amigos, esto ha sido un pequeño banco de preguntas relacionado al curso de embriología. Hasta luego.